Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa, su programa Primero Maracaibo, la voz de la ciudad, ahora por nuestro canal de YouTube. Bienvenidos todos nuevamente y saludamos muy cordialmente a nuestro equipo de producción, estas chicas guapas que se han dedicado y merecido pues, un reconocimiento por esta excelente actividad. Y por supuesto, debemos decir que quien les habla es el moderador de este programa, Carlos Contreras, quien gentilmente cada semana se comunica con todos ustedes, nuestros usuarios y seguidores, que por cierto, es bueno e importante decirlo, que en este tercer programa que vamos a sostener con nuestro invitado de hoy, estelarmente el doctor abogado Jesús Gobea, ya será su misma presentación, hemos tenido alrededor de más de 500 visitas. Pues bien, bienvenidos todas y todos. Señor abogado, dirigente político Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bienvenido a Primero Maracaibo. Agradecido contigo en verdad, bueno, por la oportunidad de podernos seguir dirigiendo a tu audiencia. En verdad, agradecido también con el equipo de trabajo por seguir pues haciendo posible que este programa siga llegando a cada vez más maravillos y cada vez más personas y como un espacio, una ventana para poder seguir comunicando lo que estamos haciendo de la gestión y de nuestra organización política. Tú como vicepresidente de formación del partido Primero Justicia, te has dedicado últimamente a esa actividad. En el ámbito electoral, ¿cómo está ese movimiento? Bueno, fíjate Carlos, como sabes, el 28 de julio nosotros tenemos una gran responsabilidad con el país. Desde Maracaibo estamos aspirando sumar toda nuestra fuerza organizativa, dar una muestra del crecimiento que Primero Justicia ha tenido en los últimos años, bajo el liderazgo, en este caso de la ciudad, del alcalde Rafael Ramírez, y demostrando de alguna forma lo que fue la fórmula que nos permitió poder llegar a un espacio como la alcaldía de Maracaibo, que fue la organización y el trabajo, y la constancia que hemos tenido los últimos años y sobre todo los últimos meses, para prepararnos para nada más y nada menos que enfrentar a un gobierno que si alguna cosa ha sabido manejar, precisamente son los procesos electorales. Nosotros consideramos y vemos en el PSUV un adversario electoral de gran relevancia, con grandes capacidades. Además de eso, cuenta con todo el ventajismo que le sugiere el manejo de las instituciones del Estado, en este caso del Consejo Nacional Electoral, de todas las instituciones que manejan el poder público, bueno, el Plan República, todos los organismos de seguridad. Y bueno, para nosotros compete un gran reto, compete una gran responsabilidad prepararnos frente a ese proceso, entendiendo que en ese proceso nos jugamos nada más y nada menos que el regreso de la libertad y la democracia en nuestro país, pero siempre apostando pues a la ruta electoral como nuestra vía para poder sortear cualquier diferencia política que tengamos como partido en el país, y además de eso entendiéndonos que ese compromiso no tiene sino que obligarnos a nosotros a organizarnos mucho más, a que el mensaje de organización sea para todo el mundo y que entendamos que esto, por un lado, es una cuestión de reivindicación ciudadana, de reivindicación para el país, pero por otro lado también es un tema de supervivencia y de proyección hacia el futuro de los propios partidos políticos que, bueno, nos hemos visto atacados y nos hemos visto de alguna manera perseguidos en los últimos años por producto pues del ejercicio de nuestras ideas y del ejercicio de nuestras posturas frente a lo que hemos catalogado como un gobierno autoritario. Actualmente existe una polémica en lo interno del partido y que ha tenido un efecto hacia la opinión pública, que está asociado con la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de judicializar la actividad política del partido. ¿Qué perspectivas tienes tú en torno a eso desde tu punto de vista como dirigente joven, diría yo, para darle respuesta a la sociedad civil, al electorado? Porque realmente hay muchas interrogantes en torno a ese aspecto. Bueno, fíjate, es una política que ha sido sostenida durante los últimos años con todo aquel que de alguna manera representa alguna amenaza para el gobierno. Yo tengo que decir que Primero Justicia es un partido muy amplio, un partido que se ha caracterizado por primeramente estar siempre del lado del país, de la gente, y por nunca abandonar la causa por el rescate de la libertad y la democracia en el país.
Y eso nos ha costado, enfrentar al gobierno en ese espacio nos ha costado, digamos, luchas muy sensibles, porque nosotros tenemos, por ejemplo, el testimonio de un compañero como Fernando Albán, que perdió la vida por causa de esta misma persecución. Tenemos el testimonio de un liderazgo importante y joven, generacional de nuestro partido, como Juan Requesens, que también pasó, bueno, gran parte de su vida joven y consolidación de su carrera política preso en las mazmorras del gobierno. Y hemos tenido también ejemplos como el compañero Julio Borges, expresidente nacional de nuestro partido, fundador de Primero Justicia, que bueno, desde que ejerció su cargo como presidente de la Asamblea Nacional está perseguido y en el exilio en nuestro país, así como bueno, distintos liderazgos regionales, locales, que de alguna manera también les ha tocado pasar por un proceso como este, procesos de inhabilitación y de reinhabilitación, como el caso de Enrique Capriles, que nos ha pasado en los últimos días producto de todo el desenvolvimiento de la política nacional. Pero en fin, lo que queremos significar de alguna manera es que para Primero Justicia esta lucha por la libertad, por la democracia, las posturas que Primero Justicia ha ejercido en los últimos años, pues nos ha costado nuestra frontalidad, y ese compromiso nos ha costado sensiblemente de primera mano, porque hemos tenido que pagar pues con creces esas posturas y esas cosas que hemos defendido en los últimos años. Jesús, el tema de la unidad, ¿cuál es el papel, además de protagónico, el papel político desempeñaría o está desempeñando en estos momentos el partido en relación a las actividades programáticas de la plataforma unitaria, enfocado hacia el 28 de julio? Mira, Carlos, lo que te voy a expresar es mi opinión particular. Muy bien. Es una opinión, obviamente, no endosa la opinión de mi partido, pero es lo que yo considero que ha sido el rol de Primero Justicia en este proceso. Nosotros, cuando la oposición o los partidos de la plataforma unitaria deciden el mecanismo para poder elegir el candidato presidencial, en este caso el proceso de primaria, Primero Justicia abanderaba en ese proceso a Enrique Capriles Radón. Enrique participó en una precampaña donde, bueno, dio muestras importantes de un liderazgo interno en el partido, dio muestras importantes de seguir manejando un espectro relevante de la opinión pública nacional, que tiene que ver sobre todo con el tema de la defensa de la ruta electoral, que tiene que ver sobre todo con el tema de rescatar la política y la defensa del voto como un espacio de lucha, como un espacio reivindicativo para el país y como la única ruta que en verdad puede transformar a Venezuela. Y nosotros en eso vimos un proceso, bueno, de reorganización para Primero Justicia hacia lo interno. Nosotros veníamos también de un proceso de revisión de nuestros estatutos, de nuestras estructuras, en fin, cambiamos algunas cosas, refrescamos nuestro partido, porque de eso también se trata. Y en ese proceso de primaria, nosotros, Enrique, decide darle paso, en este caso, a quienes terminaron participando en ese proceso, y salió electa María Corina Machado. En ese resultado, nosotros como partido no solamente reconocimos a María Corina, sino que también la acompañamos en todo el desenvolvimiento de esa candidatura o esa precandidatura que tuvo María Corina, y la acompañamos también sobre todo en la lucha de la oportunidad para que ella se inscribiera en ese proceso electoral como candidata presidencial, entendiendo que Primero Justicia es un partido no solamente comprometido con la lucha por la democracia y por la libertad, sino también comprometido con las causas reivindicativas, porque nosotros consideramos que la inhabilitación, en este caso que pesa sobre María Corina Machado, sobre Enrique Capriles, sobre nuestros principales liderazgos en el país, son inhabilitaciones completamente injustas, están al margen de la ley, y pues merecen todo nuestro rechazo, nuestro repudio, porque merecen o responden solamente a medidas que son netamente políticas y para sacar del juego a cualquiera que tenga algo que decir en contra del gobierno. Y en ese proceso, Primero Justicia decide apoyar el proceso de primaria, poniendo toda su estructura a la orden de la unidad para poder constituir todos los centros electorales del país. Y yo tengo que decir, Carlos, que en este caso, en nuestro municipio de Maracaibo, nosotros no solamente es que apoyamos y respaldamos a María Corina y el proceso de primaria,
No, es que Primero Justicia, en el caso de Zulia y en el caso de Maracaibo, logró constituir el 37% de todas las mesas electorales de Maracaibo. Y con eso nosotros, de alguna manera, también sentamos un precedente de que nuestro compromiso con el país va mucho más allá de cualquier agenda particular, partidista y candidatural que nosotros podamos tener. Y en ese sentido, PJ también apoyó en todo el proceso nacional a lo que ha sido la elección y la discusión para generar un acuerdo de un candidato que pudiera contar con algunos requisitos para poder inscribirse. Cuando digo algunos requisitos, obviamente no son requisitos de ley, son requisitos que de alguna manera el gobierno ha impuesto para que el candidato de la unidad cada día sea más difícil la discusión dentro del seno de la unidad y se dinamite la posibilidad de que en la unidad haya un acuerdo para poder elegir un candidato. Y PJ en ese proceso, tengo que decir, que sirvió como una bisagra interna dentro de la oposición para que esa discusión se pudiera facilitar, para ver de qué manera nosotros con todo, bueno, poniendo a la orden todo nuestro liderazgo, pero también con toda la humildad del mundo, entendiendo que lo que se juega es el futuro del país, nosotros sirviéramos como una bisagra interna que pudiera generar algunos acuerdos mínimos que en la oposición permitieran que, por ejemplo, hoy Edmundo Chirino fuere y es nuestro candidato en este momento para enfrentar a Nicolás Maduro el 28 de julio. Y yo tengo que decir que en ese proceso yo estoy completamente orgulloso del rol que nuestro partido ha desempeñado, porque lejos de cualquier agenda, de cualquiera de nuestros liderazgos, nosotros tuvimos 3 precandidatos presidenciales a lo interno de nuestro partido. No solamente salimos fortalecidos de ese proceso, sino que además Primero Justicia tuvo, a diferencia de otros partidos políticos, su proceso para elegir su precandidato presidencial. Tuvimos opiniones distintas frente al proceso de primarias, opiniones distintas frente al proceso de elección interna de ese candidato, pero lo más importante es que las opiniones y las decisiones que Primero Justicia ha tomado frente a ese escenario de discusión han sido opiniones y posturas unánimes que se han discutido en el seno y a lo interno de nuestro partido, y que no es como a veces pretenden algunos medios y algunos personeros políticos del régimen, sobre todo, decir que es que en Primero Justicia hay una tendencia interna que está proclive a apoyar a una opción o a otra opción, o es que hay una división interna donde unos están enfrentados con otros. No, hay diferencias de visiones internas, porque tenemos de los múltiples liderazgos de nuestro partido, liderazgos nacionales que tienen mucho que aportarle a la lucha del país, pero que todos entendemos que la institución de nuestro partido está por encima de cualquiera de esas diferencias. Estamos conversando con Jesús Gobea, vicepresidente de formación del partido Primero Justicia en Maracaibo, y quisiéramos saber de su opinión un tema de mucho interés para la opinión pública nacional y local y regional, que tiene que ver con la inscripción en el registro electoral de los nuevos electores. No es justo, por ejemplo, que más de 3 millones de nuevos votantes no lo pudieron hacer. Ni siquiera el 1%, alrededor de 1 o 2% pudieron hacerlo por los diversos obstáculos que colocaba el poder electoral al respecto. Por ejemplo, en Maracaibo, no menos de algunos 500 muchachos que pudieron inscribirse, a pesar de los grandes esfuerzos de toda la maquinaria política de los partidos. ¿Qué alternativa le propondrías tú a esos muchachos que no pudieron inscribirse y emitir su opinión el 28 de julio? Bueno, fíjate, nosotros tenemos una gran posibilidad, Carlos, para el 28 de julio. Y en nosotros los jóvenes comprende, para mí, tal vez el compromiso más importante que tenemos frente a ese proceso electoral. Ese proceso electoral, para cualquier joven que esté fuera del país, representa la oportunidad de poder regresar a Venezuela a reencontrarse con sus familiares. Pero también hacia lo interno de nuestro país, quienes hemos decidido quedarnos, quienes hemos decidido luchar por este país, luchar por nuestra ciudad, buscar la manera de poder tener algún testimonio de éxito, de emprendimiento, de sobreponerse a todas las dificultades de un país que se nos ha negado en los últimos años. Nosotros tenemos la oportunidad el 28 de julio de poder ser los grandes organizadores de este proceso. El gobierno, entendiendo que la juventud del país no comulga con sus ideas, entendiendo que la juventud del país no está de acuerdo con que el único futuro que nosotros tengamos es un pasaje de avión para poder salir a buscar oportunidades que se nos niegan en este país y en otras latitudes del mundo, entendiendo que el derecho a la educación, a pesar de haber sido torpedeado los últimos años,
de haber tenido un gran proceso de ideologización, de haber tenido un gran proceso, de haber pasado a ser parte de todo el esquema de control social que ha tenido el gobierno, y entendiendo que bueno, las oportunidades de desarrollo personal, familiar, integral de una persona humana están por encima de cualquier derecho, pues nosotros en ese contexto lo que tenemos que hacer es ayudar a organizar el proceso para el 28 de julio. Esa incapacidad de poder convertirnos en electores para ese proceso, esa incapacidad de poder conseguir, bueno, servicios de salud de calidad, empleos, primeros empleos de calidad que nos permitan soñar con la posibilidad de poder tener una familia, un trabajo digno, una casa, un carro, algunos ahorros en el banco, la imposibilidad de poder salir de bachillerato hoy en día, si es que podemos hacer un bachillerato, y soñar con la posibilidad de sacar una carrera universitaria como a lo mejor tú o yo pudimos haber tenido la posibilidad de poder hacerlo. Todas esas incapacidades, todas esas coacciones que el gobierno, esas privaciones que el gobierno de alguna manera con sus ideas la ha propinado a la juventud del país, las tenemos que convertir en ganas de luchar. Ok, finalmente tú formas parte del gabinete ejecutivo del ciudadano alcalde Rafael Ramírez aquí en la ciudad. ¿Qué aporte a la gestión del ciudadano alcalde ha podido hacer la institución que tú diriges, que me imagino que es el Instituto Municipal de la Vivienda? Municipal de la Vivienda y Viva? ¿Qué alternativas o qué progresos en la gestión has podido aportar de allí a la comunidad? Bueno, fíjate, yo he tenido dos retos importantes en el gabinete Carlos. Digo dos retos importantes porque creo que las dos instituciones en este caso que me ha tocado dirigir comportan una realidad país que de alguna manera no son cónsonas con el desarrollo de esas instituciones. Una tiene que ver con el tema del emprendimiento en la ciudad y la otra tiene que ver con las políticas de vivienda de la ciudad. Si bien te puedo decir que en el caso del CIAS, en este caso, el organismo que se encarga del desarrollo de las políticas para emprendedores en nuestra ciudad, nosotros logramos en un primer año que tuvo mucho que ver con una agenda de Santa María Abierta, como bien decía el alcalde, tuvo que ver con un tema de relanzamiento económico de Maracaibo, de buscar que Maracaibo fuera de nuevo el epicentro económico del occidente del país. Nosotros logramos algunos avances importantes en el sentido de que tuvimos 3 programas que fueron nuestros 3 programas bandera, en este caso la formalización de nuevos emprendedores con la constitución de empresas pymes, de pequeñas y medianas empresas bueno, de bajo capital, para pequeños emprendedores que tienen iniciativas particulares y que necesitan un capital semilla para poder desarrollar estas ideas y convertirlas en emprendimientos sostenibles en nuestra ciudad. En ese sentido nosotros logramos alcanzar cerca de 1000 empresas que logramos constituir en nuestra gestión. Adicionalmente a eso tuvimos 2 programas adicionales, uno llamado Construyendo Futuro, donde tuvimos la posibilidad de, con experiencias positivas de emprendedores y empresarios consolidados jóvenes venezolanos de esta tierra, que han tenido la posibilidad de poder tener emprendimientos o empresas, en este caso consolidadas y exitosas a nivel nacional y que han tenido alguna réplica a nivel internacional también. Podemos sembrar lo que es la cultura del emprendimiento en nuestra ciudad, y ahí tuvimos la posibilidad de poder tener algunas empresas aliadas, como lo es Día de Burgers, como lo es Ticket Plate, como lo es bueno, distintas organizaciones empresariales que nos apoyaron en ese proceso. Tuvimos el respaldo de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad también y participamos en el marco de lo que fue el lanzamiento o el relanzamiento de su política empresarial por más y mejores empresas. Ahí tuvimos algunas conferencias particulares con, bueno, con algunos ponentes de relevancia en el país, como Adrúbal Olivero, como Luis Vicente León. También tuvimos la posibilidad de desarrollar lo que fue el programa Primeros Pasos para Emprender, donde se trata de alguna manera de generar los conocimientos básicos para cualquier emprendedor, y en este caso nosotros decidimos llevarlo hacia el oeste de la ciudad, donde tuvimos un foco importante de emprendedores, como fue el Centro de Capacitación de Francisco Eugenio Bustamante, y ahí bueno, logramos 4 cortes de formación para nuevos emprendedores, y logramos hacer por lo menos 2 exposiciones de los emprendimientos ya procesados en esta cuestión. Muy bien. También, quisiéramos aquí en Primero Maracaibo, como es la voz de la ciudad,
que tú emitieras un mensaje a tanto a los nuevos electores que lograron inscribirse como a los que ya tienen muchos años como Yo en el registro electoral, para que motives el voto del 28 de julio, por favor. Bueno, a todos nuestros connacionales, a nuestros maravinos, los zulianos que hemos sido muestra importante de lo que ha sido luchar por la libertad en nuestro país, queremos decirle que este 28 de julio tenemos una gran posibilidad de cambio en nuestro país, la posibilidad de que regresen nuestros derechos a estudiar, nuestro derecho a tener un empleo digno, a poder pasar los momentos más importantes de nuestra vida al lado de nuestros seres queridos, a poder vivir un país en dignidad y a poder desarrollarnos nosotros como personas. Todos esos derechos y todas esas posibilidades se pueden soñar si el 28 de julio salimos a votar. Nuestra invitación, y en este caso como joven venezolano también, es que este 28 de julio no nos quedemos en nuestra casa, que pongamos nuestro grano de arena por el país, que hagamos lo que nos corresponde hacer y que estamos seguros que el 29 en la madrugada estaremos celebrando los nuevos destinos de esta Venezuela. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Pin, Pon con, Jesús Gobert, un color, negro, una parroquia, Olegario, un dirigente, muy difícil, muy difícil. rápido, Rafael Ramírez, un libro, El Diario de Bucaramanga, una canción, Imaya, un momento, mi graduación, una mujer, mi mamá, una ciudad. Maracaibo. Muchas gracias.